yo te cuento algo, digamos que a veces cuando nosotros hablamos de constitución o hablamos de política, a veces hay una línea pues muy delgada, ¿no?, entre lo que es realmente hacer política y lo que es caer pues en el romanticismo o el apasionamiento pues de la ideología, ¿no? No sé si te habrás percatado, dado Sí. cuenta, ¿no? Y eso lo vemos mucho en nuestra realidad política. Lo vemos bastante, ¿no? O sea, de verdad que yo siempre, a mí me gusta mucho poner el ejemplo esto de la revolución industrial, de que cómo Inglaterra gesta la revolución industrial, como dice Marcelo Gullo, un historiador argentino, que ellos lo lograron pues porque tuvieron una clase política de élite, pues de primer nivel, ¿no? Y eso es lo que adolecemos acá en Sudamérica, ¿no? Entonces, el problema pues es, y hasta los asiáticos, mira, con este caso que te comenté de Deng Xiaoping, ¿no? A él no le interesó la ideología, de que por eso es que la frase es, ¿no?, recontra elocuente, ¿no? O sea, no nos interesa qué color sea el gato, ¿no? Entonces, lo que a él le interesaba era desarrollar, ¿no? Entonces, eso habla mucho del nivel político, ¿no? Entonces, cuando te comentaba, ¿no?, en este caso de Inglaterra, ¿no?, como yo siempre digo, tenían pues una clase política que tenía una agudeza intelectual elevadísima, de primer nivel, y pues una capacidad integral de primer nivel que gestó las instituciones y las reglas de juego para que todos, ni chicos ni grandes, sean perjudicados, sino que las reglas de juego sea igual para todos, ¿no? Cosa que nosotros en nuestra realidad, si lo vemos por la lupa de la política, no lo encontramos. Ahora, ¿quiénes hacen la política? ¿Quiénes están a la toma de decisiones de la política? Están los políticos, definitivamente, ¿no? Que nosotros estamos, que esas decisiones nos afectan a nosotros, definitivamente nos afecta, ¿no? Entonces, por decir, mira, yo digo, por ejemplo, en mi caso personal, te comento, Percy, yo por decir, no estoy de acuerdo de que en la Constitución, ahí puede haber reformas. Diga pues de que para que tú dirijas los destinos del país, tienes que tener tu DNI nada más. Entonces eso significa que cualquiera puede tomar las riendas, y por eso vamos a donde vamos, ¿no? Imagínate pues cuando la clase política inglesa gesta las reglas de juego de las instituciones, pues una persona que haya robado algo ni siquiera tenía derecho a voto. Ni siquiera tenía derecho a voto, cosa que nosotros es un pan pintado, o no sé. ¿Y quiénes dictan eso? Pues definitivamente los políticos, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Es algo parecido como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Quiénes van a hacer esa reforma? Es que justamente ahí la base de todo es lo que justo hace un momento decía, ¿no? Es fortalecer o empezar a formarnos cierta cultura política para no caer en el error de elegir a personas que no tienen capacidad, que no tienen idoneidad, que no tienen moralidad. Es cierto que en muchos casos antes había políticos con cierta trayectoria, había políticos con cierta integridad, con cierto conocimiento, con cierta capacidad. Eso es cierto. Muchos dicen que hasta el Congreso, los últimos congresos, si se los compara con los congresos de los 80 hacia atrás, pues los miembros de ese tiempo, los parlamentarios de ese tiempo, tenían ciertas capacidades y ciertas cualidades que pues los hacían ver como unos señores respetables, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso tiene que ver mucho con, como decía, con la cultura política, y aparte yo creo que el político debe ser, además de estar preparado, además de tener ciertas capacidades, además de ser íntegro moralmente, debe tratar de conectar realmente con el pueblo, porque el político se debe a nosotros, que somos el pueblo. Exacto. Y eso es lo que falta. De todo, a todos los políticos, yo creo que a la gran mayoría de políticos, y ahora no existen líderes políticos. O sea, para bien o para mal, estemos de acuerdo con los líderes políticos de hace unos 10, 15 años, pero había líderes políticos. Ahora ya no vemos líderes políticos. Y esa es la consecuencia de justamente de ciertas reformas o ciertas, ciertas situaciones políticas que se han vivido que
digo que bueno, ciertos partidos también no han hecho su tarea de empezar a trabajar dentro de democracia y de empezar a formar bases, ¿no? Porque los partidos políticos, hay que decirlo, son importantes en una democracia, sí, pero para que estos puedan ganarse el voto y la confianza de la ciudadanía, tienen que poner dentro de sus listas a líderes, pues, como dije, ¿no? Aparte de capaces, que tengan esa conexión con el pueblo, ¿no? Claro, muy interesante, mira, y muy interesante. Este tema de la política, yo siempre digo, estimado, parece que es un tema bastante espinoso, ¿no? Y complicado, claro, ¿no? Por eso es que la gente no, entonces lamentablemente, pues yo por decir, yo estoy muy de acuerdo. Yo tengo como consultor, mi mirada es más gerencial, pensamiento de gerencia científica. Entonces, ¿qué es la gerencia científica? Pues descubrir y gestionar a través de la búsqueda de la verdad, más allá de las ideologías, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera, pues yo, por ejemplo, yo sí estoy muy de acuerdo, pues, en que haya una reforma, ¿no? Una reforma constitucional. Bueno, las reformas constitucionales, ¿no? Yo también considero que debe haber reformas parciales. Claro. Yo considero eso. No, yo también comparto contigo ello, ¿no? El problema está en la clase política que tenemos que están metidos ahí en ello, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te cuento, eso es algo más personal ya, la lucha, por ejemplo, de esto de las AFPs, ¿no? Entonces, tú cuando luchas en los derechos, ¿no? Tú cuando luchas en los derechos de esto de que la gente tiene derechos de tener su dinero, de manejar su dinero, te encuentras, pues, con poderes, imagínate que son recontra poderes ocultos que son demasiado poderosos y que manipulan la política, pues, a su antojo. Te das cuenta, pues, no necesaria, y no necesitas, pues, ser un científico, un doctor o un astronauta para darte cuenta, ¿no? Que justamente es triste, ¿no? Es triste. se debería en la política desterrar el clientelismo, que es justamente eso es lo que le hace mucho daño. Y aparte también, hablando de las ideologías, desterrar, pero con ideas también, a las ideologías desfasadas, trasnochadas, que ya quieren aplicar proyectos y planes que ya se aplicaron tanto en el Perú como en otros lugares y no ha funcionado. Ya estamos en el siglo XXI y seguimos escuchando las mismas ideas. Y ya no. Mira, hace rato hablabas de Mao Zedong. O sea, ahora hablar de aplicar esa ideología, ya, o sea... Imagínate, hace medio siglo que Dao Xiaoping se dio cuenta que eso no funcionaba. Claro. Entonces, o sea, pero hasta ahora seguimos hablando y se sigue discutiendo. Y sabes una cosa, las ideologías se importan de Europa, se importan de Asia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los países que nos exportan sus ideologías, ellos están en otra cosa ya. Y nosotros... La realidad es diferente. Claro, y nosotros... Y hay muchos que quieren aplicar en el Perú... Es como si estuviéramos acá con arcos y flechas peleándonos sobre eso. Exacto. O sea, y hay otros que quieren aplicar en el Perú recetas o proyectos como si de otros países, como si tuviésemos la misma realidad, y tenemos que ver nuestra realidad. Hay que obviamente tomar en cuenta lo que sí puede funcionar de acuerdo a la realidad en nuestro país. Y otra cosa, hablando de las ideologías, muchos quieren imponer la ideología a la realidad y debería ser al revés. O sea, la realidad debería de, digamos, hacer un estudio de nuestra realidad social, política, y en base a eso ver qué parte o qué cuestiones de la ideología, de tal ideología, exacto, se aplican. ¿Sabes cómo se llama? Yo le pondría un nombre, yo le pondría gerencia política. ¿Sabes quién se administra de esa manera? Malasia. Malasia, sus políticos administran a nivel gerencial. Imagínate, y utilizan la teoría gerencial para administrar el país como una empresa. Y mira los resultados que han tenido. Me parece que Singapur también ha hecho algo de eso también. Singapur ha hecho algo. Ahora, las ideas, esto no quiere decir que las ideas sean malas, ¿eh? O sea, las ideas son buenas, siempre y cuando sean realistas, sean viables, y lo más importante, tengan en cuenta realmente los derechos y las libertades de las personas. Exacto. Porque muchos, hay ciertas ideologías que, por ejemplo, ¿no? El socialismo rancio, el comunismo, que dicen luchar por el obrero, por el trabajador, por el pueblo, pero cuando lo aplican, ¿a quién más perjudican? Al pueblo, al trabajador, al más vulnerable. Por eso es que yo siempre digo
Por eso es que yo siempre digo que un político que dirige las riendas de nuestro país no debe ser cualquiera, tiene que haber filtros. No puede ser un compadre que, discúlpeme amigo televidente, un compadre o un señor que simplemente pues tenga su DNI y listo. No, porque eso nos afecta a todos nosotros. Ahora, ojalá que en el futuro tengamos más cultura política y además conciencia política. O sea, eso también falta mucho. La conciencia política, reflexionar sobre lo que realmente pasa en nuestro país para que nosotros elijamos a la opción que nos puede sacar, o por lo menos puede intentar sacarnos de ciertos problemas, ¿no? Y no dejarnos llevar por el victimismo, por la demagogia, el populismo, que hasta ahora, si te das cuenta, está todavía en el ámbito político. O sea, criticas algo o criticas a alguien y un político debe de estar dispuesto a que lo critiquen porque es tu función. Claro. No vas a ser perfecto y mejor si tu pueblo te critica para que tú veas los errores que estás cometiendo y perfecto, subsanarlos, reivindicarte, pero no, acá criticas a alguien y bueno, hay que decirlo, ¿no? El último presidente, el expresidente Castillo, o sea, se victimizaba. En lugar de dar respuestas claras a las críticas, él buscaba la victimización. Y las personas que lo apoyaban, que estaban con él, pues también trataban de victimizarlo. Entonces, por ese lado, yo creo que eso no le hace nada bien a la política, no le hace nada bien al país. Necesitamos políticos con oficio, políticos con conciencia, con conocimiento, y que realmente quieran hacer algo o realmente quieran servir al pueblo, ¿no? No lejos de populistas, demagogos.